Entre 1933 y 1945, el régimen nacionalsocialista alemán destinó recursos colosales al desarrollo de armamento experimental. Los laboratorios, fábricas y centros de pruebas del Tercer Reich operaron bajo un secretismo sin precedentes, produciendo máquinas que en muchos casos superaban con creces la tecnología disponible en el resto del mundo. Algunos de estos proyectos lograron entrar en producción y cambiar el curso de batallas enteras. Otros quedaron sepultados en planos y prototipos, descubiertos décadas después por investigadores y archivistas. Todos comparten una característica común: nacieron de una combinación explosiva de genio ingenieril, ideología totalitaria y necesidad bélica desesperada. Lo que distingue a estos vehículos no es únicamente su potencia destructiva, sino la audacia conceptual que representan. Los ingenieros alemanes no se limitaron a optimizar diseños existentes, sino que exploraron territorios completamente inexplorados en materia de propulsión, blindaje, sigilo y capacidad ofensiva. Muchos de estos conceptos, redescubiertos tras la guerra, sirvieron de base para el desarrollo militar de las décadas siguientes en ambos bloques de la Guerra Fría. El contexto en el que surgieron estos proyectos es inseparable de su comprensión. El Tercer Reich había consolidado hacia 1940 una maquinaria de movilización industrial sin precedentes en la historia europea. Las universidades técnicas fueron reorganizadas en función de las prioridades militares. Los mejores ingenieros del país recibieron prioridad máxima en asignación de materiales, mano de obra y financiamiento. El sistema de contratos de armamento permitía a las empresas privadas proponer proyectos directamente al Ministerio de Armamento, creando una competencia interna que aceleraba la innovación, pero también generaba duplicidades y desperdicio de recursos. A este paisaje se sumó un factor psicológico de primer orden: la convicción, arraigada en la ideología nazi de la superioridad racial, de que la mente alemana podía producir tecnología que ninguna otra nación podría igualar ni siquiera comprender. Esta certeza alimentó tanto los proyectos más brillantes como los más delirantes, sin siempre poder distinguir claramente entre unos y otros hasta que el prototipo llegaba al campo de pruebas. El presente recorrido abarca desde los monstruos terrestres que aplastaban el suelo de Europa hasta los precursores silenciosos de los submarinos modernos, pasando por aeronaves que anticiparon los aviones a reacción del siglo XXI. Cada uno de estos 15 vehículos representa un capítulo oscuro e irrepetible en la historia de la ingeniería bélica, y una ventana abierta hacia las preguntas que aún hoy permanecen sin respuesta definitiva sobre los límites de la tecnología aplicada a la destrucción. La industria armamentística alemana de guerra fue además un laboratorio de gestión de proyectos sin precedentes. El sistema de desarrollo paralelo, en el que múltiples empresas competían simultáneamente por el mismo contrato con diseños diferentes, aceleró la selección de soluciones viables, pero también generó una fragmentación de recursos que en ocasiones redundó en ineficiencia sistémica. Heinkel, Messerschmitt, Focke-Wulf y Dornier competían por contratos de caza, mientras que simultáneamente Junkers, BMW y Daimler-Benz rivalizaban por los motores que irían en esos mismos cazas. Esta competencia multiplicó las innovaciones disponibles, pero también impidió la concentración de esfuerzos en las soluciones más prometedoras. El papel de las empresas privadas en el programa de armamento merece una mención especial. Krupp, Rheinmetall, MAN, Porsche y Henschel no eran simples contratistas estatales. Sus ingenieros generaban iniciativas propias, financiaban estudios preliminares con fondos corporativos y presentaban propuestas no solicitadas al ministerio cuando consideraban que habían encontrado una solución técnica interesante. Esta dinámica privada-pública generó proyectos que en ningún sistema puramente estatal habrían llegado siquiera a la fase de propuesta formal, y explica en parte la extraordinaria densidad de innovación que caracterizó el programa alemán. Conviene también señalar el papel de los ingenieros de origen judío que habían contribuido a la ciencia y tecnología alemanas antes de 1933, muchos de los cuales emigraron después de la llegada al poder del nazismo, enriqueciendo los programas científicos y militares de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, con conocimientos formados en las universidades técnicas alemanas.
La purga ideológica que el régimen impuso a la ciencia alemana privó al programa armamentístico de talentos que de otro modo habrían podido contribuir a él, creando otra paradoja de autodestrucción inherente al sistema. Landkreuzer P, Milratte y el supertanque Maus. En 1942, el ingeniero Eduard Grote presentó al Ministerio de Armamento del Reich una propuesta que desafió los límites de lo concebible: un tanque de 1000 toneladas métricas. El Landkreuzer P-1000, apodado Ratte, habría medido 35 metros de longitud, 14 metros de anchura y casi 11 metros de altura. Para dimensionar esta escala, basta compararlo con un edificio de 3 plantas dispuesto horizontalmente y capaz de moverse a 40 kilómetros por hora. El armamento proyectado para el Ratte era directamente extraído de la Armada. 2 cañones navales de 280 milímetros del tipo usado en los cruceros de batalla Scharnhorst y Gneisenau, capaces de disparar proyectiles de más de 300 kilogramos a distancias de hasta 40 kilómetros con precisión devastadora contra objetivos de superficie y estructuras reforzadas. Completaban el arsenal una batería antiaérea de 128 milímetros, 2 cañones de 20 milímetros y múltiples ametralladoras de 15 milímetros. La tripulación estimada oscilaba entre 20 y 41 hombres según las diferentes versiones del proyecto, lo que lo convertía en una pequeña guarnición móvil más que en un vehículo de combate convencional. Para mover semejante masa, se contemplaron inicialmente 2 motores Dieselmann de submarino, de 6.700 caballos de fuerza cada uno, o alternativamente 8 motores de aviación Daimler-Benz MB501. El tren de rodaje exigía orugas de proporciones igualmente descomunales. Cada cadena habría tenido 3,6 metros de anchura y el vehículo habría requerido 3 pares paralelas para distribuir el peso sobre el terreno sin hundirse irremediablemente. La presión superficial resultante habría sido de aproximadamente 2,2 kilogramos por centímetro cuadrado, superior a la de los tanques pesados convencionales, lo que en suelos blandos habría creado problemas de movilidad potencialmente insalvables. Las implicaciones logísticas del proyecto resultaron sus enemigos más eficaces. Un vehículo de esas dimensiones no podía cruzar ningún puente europeo existente, lo que obligaba a diseñar vados fluviales especiales, o bien a que el Ratte cruzara los ríos directamente por el fondo, con un sistema de snorkel adaptado de la tecnología submarina. Además, cada desplazamiento requería la previa demolición de árboles, edificaciones y cualquier obstáculo en un corredor de más de 14 metros de anchura. Los ingenieros que analizaron el proyecto calcularon que el vehículo requería carreteras especialmente reforzadas para cualquier marcha superior a distancias cortas, ya que el pavimento convencional no podría soportar el peso sin hundirse. La vulnerabilidad ante los ataques aéreos representaba otro problema irresoluble. Un objeto de 14 metros de anchura y 35 metros de longitud era imposible de camuflar y constituía un objetivo que prácticamente cualquier piloto podría localizar a simple vista. Los análisis de la época estimaban que bastarían pocas toneladas de bombas convencionales dirigidas con precisión razonable para inmovilizar permanentemente el tren de rodaje del Ratte, convirtiendo la colosal inversión en un obstáculo estático. Albert Speer, ministro de Armamento, canceló oficialmente el proyecto en 1943, después de reconocer que los recursos necesarios para construir un solo ejemplar equivalían a los de decenas de tanques Panzer IV convencionales, cuya utilidad táctica era infinitamente superior. No se completó ningún prototipo, pero los planos originales sobrevivieron a la guerra y permanecieron clasificados durante décadas en archivos aliados. El Ratte representa quizás el ejemplo más puro de la tendencia a concebir armas de efecto psicológico tanto como militar. Una máquina diseñada tanto para aterrorizar como para destruir, pero cuya propia monumentalidad la habría convertido en su mayor debilidad táctica. Si el Ratte nunca pasó del papel, el Panzer VIII Maus sí llegó a materializarse en 2 prototipos completamente construidos. Con 188 toneladas de peso, el Maus fue el tanque más pesado que jamás ha entrado en fase de prototipo funcional. Su nombre resultaba deliberadamente irónico. Llamar ratón a la máquina de guerra terrestre más grande de la historia contenía el sarcasmo propio de los círculos de ingeniería del Reich.
La denominación oficial fue propuesta por el propio Hitler después de examinar los planos, aunque existen discrepancias entre las fuentes sobre si la ironía era intencional o simplemente reflejo del gusto por los apodos paradójicos que caracterizaba la nomenclatura bélica alemana. El proyecto nació en 1942 bajo la dirección de Ferdinand Porsche, el mismo ingeniero detrás del Volkswagen y del caza de tanques Elephant. Krupp se encargó de la construcción del casco y la torre. El diseño final presentaba un blindaje frontal de 200 milímetros de acero endurecido superficialmente, prácticamente impenetrable para cualquier cañón antitanque aliado de la época a distancias de combate normales. Los flancos estaban protegidos por 180 milímetros y la parte trasera por 160 milímetros, convirtiendo al Maus en una fortaleza móvil que los proyectiles antitanque convencionales de 75 milímetros no podían penetrar desde ningún ángulo. El armamento principal era un cañón de 128 milímetros K-doble, UK-44, capaz de destruir cualquier tanque aliado a distancias superiores a 3.500 metros con munición perforante y de reducir edificios e instalaciones a escombros con munición explosiva. Como armamento secundario se instaló un cañón coaxial de 75 milímetros, inusual en un tanque de la época y reflejo de la mentalidad de supremacía absoluta que presidía el diseño. Incluso el armamento secundario del Maus era equivalente al armamento principal de los tanques medios aliados. La propulsión del Maus representaba un problema de ingeniería sin solución satisfactoria. El motor diésel MB509 de 1.200 caballos de fuerza era completamente insuficiente para mover 188 toneladas con agilidad táctica. La velocidad máxima alcanzada en pruebas fue de apenas 20 km por hora en terreno firme y pavimentado, reduciéndose drásticamente en terreno blando o con pendiente. El consumo de combustible era de aproximadamente 800 litros por cada 100 kilómetros, lo que convertía cualquier operación logística en torno al Maus en un desafío mayúsculo. La autonomía real se estimaba entre 150 y 200 kilómetros en condiciones favorables, cifra que probablemente habría sido significativamente menor en condiciones de combate real. Ningún puente de la Europa continental podía soportar su peso, por lo que se diseñó un sistema de cruce fluvial mediante snorkel que permitía al Maus sumergirse hasta 8 metros de profundidad y avanzar por el lecho de los ríos, recibiendo aire y electricidad a través de un cable conectado a otro Maus situado en la orilla. Este sistema, aunque ingenioso, evidenciaba la naturaleza fundamentalmente autorreferencial del proyecto. El Maus necesitaba otro Maus para funcionar en condiciones operativas básicas. Los dos prototipos construidos, denominados V1 y V2, fueron sometidos a pruebas en el campo de ensayos de Kummersdorf durante 1944. El V1 fue probado inicialmente sin torreta para evaluar el tren de rodaje, revelando problemas de vibración en el sistema de transmisión que exigieron modificaciones. Ante el avance soviético en 1945, los alemanes intentaron destruirlos para evitar su captura. El V1 fue volado con explosivos, mientras que el V2 sufrió daños menores en la detonación. Los soviéticos recuperaron ambos cascos, combinaron las partes aprovechables, básicamente la torreta del V2 sobre el casco menos dañado del V1, y trasladaron el resultado al Museo de Blindados de Kubinka en Moscú, donde permanece hoy como el único Maus existente en el mundo. Sturmtiger, el mortero sobre orugas. El Sturmtiger nació de una experiencia traumática, los combates urbanos de Stalingrado, donde los alemanes descubrieron que sus tanques convencionales eran extremadamente vulnerables en entornos de calle estrecha, edificio por edificio. Los defensores soviéticos habían convertido cada edificio en una posición de combate, cada ventana en un punto de fuego y cada sótano en un búnker. Los cañones de tanque de tiro tenso, diseñados para el combate en campo abierto, resultaban ineficaces contra objetivos situados en pisos superiores o en el interior de estructuras. La solución fue montar sobre el casco de un Tiger uno de los sistemas de lanzamiento más inusuales de la guerra, un mortero de cohetes de 380 milímetros, originalmente diseñado para la Marina como lanzador antisubmarino profundo. El arma principal, el RW-61 Raketenwerfer, disparaba proyectiles de cohete que pesaban 345 kilogramos cada uno en la variante explosiva
y algo más en las variantes especiales de demolición. El propulsor de cohete actuaba como motor durante la primera fase del trayecto, acelerando el proyectil hasta su velocidad terminal antes de agotarse. El impacto de un solo proyectil era capaz de derrumbar completamente un edificio de varios pisos, crear un cráter de 4 a 5 metros de diámetro y 2 metros de profundidad en terreno normal, o destruir cualquier fortín de hormigón no excepcional. El radio de fragmentación efectiva superaba los 150 metros, convirtiendo cada disparo en un evento letal para cualquier personal en campo abierto en un amplio perímetro. Las dimensiones del proyectil imponían una limitación severa. El Sturmtiger solo podía transportar 13 unidades en su compartimento de combate, almacenadas en bastidores metálicos en el interior del vehículo. La recarga requería el uso de una grúa giratoria montada en el exterior del casco, que debía desplegarse antes de la operación, lo que exponía al equipo de municionamiento durante varios minutos en condiciones de fuego potencial. La cadencia de fuego máxima era de un disparo cada 10 minutos en condiciones favorables, lo que hacía al Sturmtiger un arma de uso deliberado y calculado, no de fuego sostenido. El blindaje del Sturmtiger alcanzaba los 150 milímetros en la frontal y 80 milímetros en los laterales, herencia del Tiger, uno sobre el que se construía. El peso total ascendía a 68 toneladas, lo que implicaba todos los problemas logísticos y de movilidad asociados al tanque base, amplificados por la masa adicional de la superestructura y el mortero. La velocidad máxima en carretera rondaba los 40 km por hora, pero el consumo de combustible del motor HL210 P45 de 650 caballos de fuerza y el desgaste mecánico crónico de la transmisión del Tiger lo hacían poco fiable en marchas largas sin apoyo de mantenimiento intensivo. Se construyeron únicamente 18 unidades, todas durante 1944, utilizando cascos de Tiger 1 dañados que habían sido retirados del frente para reparación. Su empleo real fue escaso pero demoledor. El Sturmtiger participó en la supresión del levantamiento de Varsovia en agosto de 1944, donde los proyectiles de 380 milímetros convirtieron barrios enteros en escombros con una eficacia brutal. Los combatientes polacos del Ejército Nacional documentaron el efecto de los impactos, describiendo cómo edificios enteros de 4 y 5 pisos se derrumbaban con un único disparo, sepultando a los defensores en los pisos inferiores. También intervino en las Ardenas durante la ofensiva de diciembre de 1944, aunque con resultados menos concluyentes dada la diferente naturaleza del terreno boscoso y la menor densidad de objetivos edificados. 4 unidades han sobrevivido a la guerra y se conservan en museos de Alemania, Rusia y Estados Unidos. El ejemplar del Panzermuseum de Münster es el mejor conservado y ha servido de referencia para prácticamente todos los estudios técnicos posteriores sobre el sistema. Schwerer Gustav M262 Schwalbe. El Schwerer Gustav no era técnicamente un vehículo en el sentido convencional del término, pero su escala, su movilidad relativa y su impacto en el desarrollo de la guerra lo convierten en una presencia ineludible en cualquier catálogo del armamento extremo del Reich. Construido por Krupp entre 1937 y 1941, el Gustav fue el cañón más grande jamás empleado en combate real, un récord que mantiene hasta hoy sin competidor. Su cañón medía 32,5 metros de longitud, el arma completa pesaba 1.350 toneladas y disparaba 2 tipos de proyectiles. Uno explosivo de 4.800 kilogramos con una carga de 700 kilogramos de explosivo y uno perforador de concreto de 7.100 kilogramos diseñado específicamente para penetrar instalaciones subterráneas. El alcance máximo con el proyectil explosivo estándar era de 47 kilómetros y con el proyectil perforador de 38 kilómetros. Para alcanzar ese rango, el cañón debía elevarse a un ángulo de 65 grados, lo que exigía una disposición de las vías ferroviarias y las rampas de soporte de una complejidad extraordinaria. El montaje completo del Gustav en posición de combate requería entre 3 y 6 semanas de trabajo por parte de un equipo de ingeniería de más de 2.000 hombres, incluyendo la instalación de las vías curvas especiales que permitían ajustar el azimut del disparo, moviendo el cañón sobre los raíles.
La historia operativa del Gustav se concentra en el asedio de Sebastopol, en Crimea, entre junio y julio de 1942. Durante ese periodo, el cañón disparó exactamente 300 proyectiles en 13 días de fuego efectivo, destruyendo objetivos de primer orden que otros sistemas no podían alcanzar. El más notable fue el fuerte subterráneo soviético conocido como Máximo Gorki 1, construido bajo 30 metros de roca maciza, que resistió años de bombardeo convencional, pero no los proyectiles perforadores del Gustav. Igualmente espectacular fue la destrucción de un depósito de munición soviético situado bajo las aguas de la bahía de Severnaya, a más de 30 metros de profundidad. Un logro balístico que los ingenieros aliados analizaron exhaustivamente después de la guerra. Su gemelo, el Dora, fue construido paralelamente con especificaciones ligeramente diferentes. El plan inicial era emplearlo en el asedio de Gibraltar, operación que dependía de la participación española en la guerra y que nunca se materializó por la negativa de Franco. El Dora fue posteriormente trasladado al Frente del Este, aunque nunca llegó a entrar en acción, y pasó la mayor parte de la guerra en traslados que consumían semanas y recursos ingentes sin beneficio operativo real. El poder destructivo era indiscutible, pero la relación costo-efectividad resultaba catastrófica. Los mismos objetivos destruidos por el Gustav podrían haberse atacado con bombardeos aéreos masivos a una fracción del costo y con mayor flexibilidad. La vulnerabilidad del sistema ante ataques aéreos lo convertía en un lujo operacional de dudosa sostenibilidad. La Luftwaffe debía desplegar cazas y artillería antiaérea exclusivamente para proteger al Gustav durante sus operaciones, consumiendo recursos que hacían falta urgentemente en otros frentes. Ambas piezas fueron destruidas por los alemanes para evitar su captura al final de la guerra, aunque fragmentos de proyectiles y componentes menores fueron recuperados por los soviéticos y estudiados exhaustivamente. La construcción del Gustav fue el resultado de un contrato originado en 1936, cuando el propio Hitler visitó la planta Krupp en Essen y preguntó qué cañón podría destruir la línea Maginot francesa. La familia Krupp presentó el concepto de un cañón de calibre extraordinario que pudiera penetrar 7 metros de hormigón reforzado o 1 metro de acero blindado, y Hitler firmó el contrato de inmediato. El proceso de diseño y construcción ocupó 5 años y requirió la colaboración de centenares de especialistas en metalurgia, balística, ingeniería ferroviaria y logística militar. El tubo del cañón fue forjado en una sola pieza en los hornos de Essen, un proceso que tomó semanas por sí solo. El nombre Schwerer Gustav fue dado en honor a Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, patriarca de la dinastía industrial que lo construyó. El cañón disparaba con una precisión relativa aceptable para su alcance, con un error circular probable de menos de 300 metros a 38 kilómetros, que para el calibre y el alcance del arma resultaba notable. La vida útil del tubo era de aproximadamente 100 disparos antes de requerir sustitución, lo que hacía que Krupp mantuviera un tubo de reserva disponible en todo momento durante las operaciones activas de Sebastopol. La velocidad inicial del proyectil al salir del tubo era de 820 metros por segundo y el tiempo de vuelo hasta el objetivo a alcance máximo era de casi 40 segundos, durante los cuales la rotación de la Tierra producía una desviación lateral medible que los calculadores de tiro debían compensar. Los datos meteorológicos, especialmente la dirección y velocidad del viento en diferentes altitudes, eran recopilados por globos sonda lanzados antes de cada disparo para ajustar las tablas de tiro. El sistema de control del fuego del Gustav incluía a más de 30 artilleros, calculistas y observadores trabajando coordinadamente. El Messerschmitt Me-262 no fue el primer avión a reacción de la historia, distinción que corresponde al Heinkel G-178 de 1939, pero sí el primero en entrar en servicio operativo real durante una guerra. Su aparición sobre los cielos europeos en el verano de 1944 fue un shock para los pilotos aliados. El Me-262 era entre 150 y 200 km por hora más rápido que cualquier caza aliado de pistón, lo que lo hacía prácticamente ininterceptable en vuelo de crucero y extremadamente difícil de abatir en combate directo.
Los pilotos experimentados que lo enfrentaron describieron la sensación de que el avión desaparecía de la vista antes de que pudieran establecer una solución de disparo. El diseño del Me-262 comenzó en 1939, antes incluso de que la guerra se iniciara formalmente, como respuesta al interés de la Luftwaffe por la tecnología de turborreacción que Hans von Ohain había desarrollado. Los motores Junkers Jumo 004B, cada uno generando 8,8 kN de empuje, representaban una ruptura absoluta con la aviación de pistón. La velocidad máxima alcanzada en pruebas fue de 900 km por hora a nivel del mar y hasta 870 km por hora en altitudes de combate, con una velocidad de ascenso de 1.200 metros por minuto que ningún avión aliado podía igualar. La tecnología de aleaciones de la época obligaba a utilizar materiales inferiores para las paletas de turbina, lo que resultaba en una vida útil de motor de apenas 25 horas de vuelo antes de requerir revisión completa. En condiciones de combate, donde los motores operaban frecuentemente al límite de sus especificaciones, la fiabilidad era aún menor. El empuje asimétrico resultante de un fallo de motor en despegue o aterrizaje era uno de los mayores peligros para los pilotos, y varios accidentes fatales ocurrieron en estas fases de vuelo durante los primeros meses de operación. La historia operacional del Me-262 está marcada por la interferencia directa de Hitler. En una presentación de 1943, el Führer preguntó si el avión podía llevar bombas y, al recibir una respuesta afirmativa teórica, ordenó su reconversión en bombardero de alta velocidad. Esta decisión no solo retrasó el despliegue como caza por meses críticos, sino que exigió modificaciones estructurales que comprometieron parcialmente las características de vuelo originales. Cuando finalmente se permitió su uso en la función para la que había sido diseñado, los alemanes contaban con pilotos insuficientemente entrenados en el manejo de la nueva tecnología, infraestructura de mantenimiento inadecuada y combustible de queroseno, escaseando ante el avance aliado sobre los campos petrolíferos rumanos y las refinerías alemanas. Pese a todo, los 1.430 ejemplares producidos derribaron aproximadamente 542 aviones aliados con unas pérdidas propias de 100 unidades en combate aéreo, una relación favorable que habría sido mucho más pronunciada de haber entrado en producción 2 años antes. Los aliados desarrollaron una táctica específica para neutralizar el Me-262, atacar los aeródromos durante los momentos de despegue y aterrizaje, cuando el avión era más vulnerable y sus ventajas de velocidad se reducían drásticamente. El pionero de esta táctica fue el general de la USAAF Pete Quesada, que estableció patrullas de caza sobre las bases del Me-262 que consiguieron destruir en tierra más ejemplares que en combate aéreo. El diseño en flecha de las alas del Me-262, estudiado intensamente por los equipos de captura aliados, influyó directamente en el desarrollo del F-86 Sabre norteamericano y el MiG-15 soviético. El propio Kurt Tank, diseñador del Focke-Wulf 190, emigró a Argentina después de la guerra, donde diseñó el Pulqui 2, el primer caza a reacción latinoamericano, aplicando directamente los conocimientos acumulados durante el programa del Me-262. H o 229, el ala volante furtiva y la bomba volante Kinko 1 Fieseler. El Orten H o 229 es quizás el proyecto más enigmático y anticipatorio de toda la aviación del Tercer Reich. Diseñado por los hermanos Reimar y Walter Horten, este bombardero caza de ala volante sin fuselaje convencional fue el primero en la historia en incorporar, según análisis modernos, características que reducían significativamente su detectabilidad por radar, décadas antes de que el concepto de furtividad se codificara formalmente en la doctrina militar norteamericana con el programa Have Blue de la década de 1970. La filosofía de diseño de los hermanos Horten tenía raíces que precedían a la guerra. Reimar había estado fascinado por la forma del ala volante desde los años 30, convencido de que era la configuración más eficiente aerodinámicamente posible. Cuando la Luftwaffe emitió en 1943 el requerimiento 3x1000, exigiendo un avión capaz de transportar 1.000 kilogramos de bombas a 1.000 kilómetros de distancia a 1.000 kilómetros por hora,
Los Horten presentaron su diseño de ala volante como la única forma de alcanzar esas especificaciones sin propulsión convencional de pistón. La forma de ala volante pura eliminaba el fuselaje y la cola convencionales, reduciendo la resistencia aerodinámica y la superficie de dispersión radar simultáneamente. El revestimiento del prototipo V3, el más avanzado de los construidos, incorporaba una mezcla de madera aglomerada con carbón vegetal entre capas de madera contrachapada, unidas con una resina de caseína especialmente formulada. Este material compuesto no fue diseñado explícitamente para absorber ondas de radio, ya que el concepto de radar shaping no existía formalmente en esa época, pero análisis realizados por investigadores de Northrop Grumman en 2008, utilizando una réplica construida con los materiales originales, determinaron que la composición absorbía entre el 20 y el 30% de las ondas de radio de alta frecuencia. La reducción en detectabilidad calculada habría permitido que el HO-229 se aproximara a los 80 kilómetros de la costa británica antes de ser detectado por los radares del sistema Chain Home, comparado con los 160 kilómetros de detección de un bombardero convencional. A 900 kilómetros por hora, esto podría haber reducido el tiempo de alerta de 10 minutos a menos de 2, potencialmente insuficiente para una respuesta efectiva de los cazas de interceptación Spitfire o Hurricane. Los motores Junkers Jumo 004B del H o 229 eran idénticos a los del ME-262, proporcionando una velocidad máxima estimada de 977 km por hora. La autonomía era de aproximadamente 1.900 kilómetros, suficiente para atacar objetivos en Gran Bretaña e incluso en versiones de mayor capacidad de combustible propuestas pero nunca construidas, objetivos en el este de Estados Unidos. El armamento contemplado incluía 4 cañones MK-108 de 30 milímetros y hasta 2.000 kilogramos de bombas, alojadas en compartimentos internos que no perturbaban el perfil aerodinámico limpio del ala. Solo el prototipo V3 fue capturado por las fuerzas norteamericanas en la fábrica Goodyear Wagon Fabric en abril de 1945, incompleto y sin nunca haber volado. Fue trasladado a Estados Unidos junto con todos los planos y la documentación técnica disponible. La historia de los prototipos anteriores es trágica. El V1 era un planeador no motorizado que realizó vuelos de prueba exitosos en 1944, confirmando la estabilidad básica del diseño. El V2 era el primer ejemplar motorizado, y sus pruebas en Oranienburg revelaron un rendimiento prometedor hasta el 18 de febrero de 1945, cuando un fallo de motor causó el estrellamiento de la aeronave y la muerte del piloto de prueba Erwin Ziller, uno de los pilotos más experimentados del programa experimental de la Luftwaffe. La Vergeltungswaffe 1, el arma de represalia número 1, fue la primera arma guiada de crucero de la historia en ser empleada a escala masiva. Su nombre técnico era Fieseler Fi 103, aunque en las memorias de quienes sufrieron sus ataques sobre Londres y Amberes quedó grabado bajo distintos apodos Buzz Bomb por los británicos, en referencia al inconfundible zumbido de su motor de pulso, o Doodlebug, término que capturaba su carácter errático y amenazante. El sistema de propulsión del V1 era en sí mismo una innovación notable. El motor de pulso Argus AS-014 funcionaba mediante una serie de detonaciones cíclicas provocadas por la apertura y cierre rápido de válvulas de rejilla en la entrada de aire. A velocidad de crucero, estas detonaciones se producían a una frecuencia de 47 pulsaciones por segundo, lo que generaba el característico zumbido, comparable al de un scooter a gran velocidad que la población londinense aprendió a reconocer y temer. El motor era extraordinariamente simple, solo 50 partes móviles comparadas con los miles de un motor de aviación convencional, lo que permitía su fabricación en talleres sin equipamiento especializado y por trabajadores sin formación técnica avanzada. La guía del V1 combinaba 3 sistemas independientes. Un giroscopio de 2 ejes proporcionaba estabilización en cabeceo y balanceo. Un altímetro barométrico mantenía la altitud de crucero en torno a los 850 metros. Un contador magnético conectado a una pequeña hélice de doble pala en el morro
registraba las revoluciones completadas. Cuando el contador alcanzaba el número correspondiente a la distancia objetivo previamente calibrada, cortaba el combustible y bloqueaba los elevadores en posición de descenso. El silencio súbito del motor era la señal más temida. Significaba que el proyectil había iniciado su picado final sobre el área. La precisión era notoriamente deficiente desde el punto de vista militar estricto. El error circular probable del V1 se estimaba en torno a los 900 metros en condiciones ideales de viento y temperatura, cifra que se deterioraba significativamente con vientos cruzados o anomalías de presión. Esto hacía inútil cualquier intento de ataque a objetivos específicos como instalaciones militares o puentes. La única manera de utilizar el V1 efectivamente era apuntarlo hacia áreas urbanas densamente pobladas, lo que revela sin ambigüedades el carácter terrorista de la campaña. Entre junio de 1944 y marzo de 1945, Alemania lanzó aproximadamente 10.492 V1 contra objetivos en Gran Bretaña, de los cuales el sistema defensivo aliado neutralizó cerca del 70%. Los métodos de neutralización evolucionaron rápidamente. Inicialmente, los Spitfire y Typhoon de la RAF realizaban intercepciones de alta velocidad, pero el V1 era casi tan rápido como los cazas de pistón en altitudes bajas, lo que hacía la intercepción difícil y peligrosa. La solución más efectiva resultó ser la artillería antiaérea equipada con las recién desarrolladas espoletas de proximidad norteamericanas que explotaban al detectar el campo magnético del proyectil sin necesidad de impacto directo. Los 2.419 V1 que impactaron en el área de Londres causaron 6.184 muertos y 17.981 heridos. El diseño del V1 fue copiado prácticamente con fidelidad por los ingenieros norteamericanos, dando origen al misil JB-2 Lund y la arquitectura conceptual del sistema, un vehículo aéreo no tripulado propulsado por motor de reacción con guía inercial y ojiva explosiva, se convirtió en el modelo de referencia para todos los misiles de crucero desarrollados posteriormente. UNPE-2 A4, el primer misil balístico y tipo 21 U-Boot, el submarino del futuro. El Agregat 4, conocido operacionalmente como UNPE-2, cruzó el umbral del espacio exterior el 3 de octubre de 1942 en su primer lanzamiento exitoso desde Peenemünde. Alcanzó una altitud de 84,5 kilómetros, superando la línea de Kármán que marca convencionalmente el inicio del espacio y convirtiéndose en el primer objeto construido por el ser humano en alcanzar esa frontera. El equipo de Peenemünde, liderado por el entonces joven ingeniero Wernher von Braun de apenas 30 años, celebró el hito con la conciencia de haber cruzado un umbral tecnológico irreversible. El V2 medía 14 metros de longitud, pesaba 12.500 kilogramos en el momento del lanzamiento, de los cuales casi 9 toneladas correspondían al propelente, y era propulsado por un motor de turbobomba alimentado con etanol al 75% y oxígeno líquido. La turbobomba en sí misma era una maravilla de ingeniería compacta. Movida por el vapor de peróxido de hidrógeno descompuesto, alimentaba las cámaras de combustión a un caudal de 58 kilogramos por segundo de cada propelente. En el momento del lanzamiento, el empuje del motor era de aproximadamente 250 kilonewtons, suficiente para elevar el vehículo verticalmente desde la posición estacionaria. La trayectoria balística típica alcanzaba un apogeo de 80 a 90 kilómetros antes de iniciar la fase de descenso. Durante la reentrada, el V2 alcanzaba una velocidad de 5.760 km por hora, equivalente a Mach 4,7 en las capas densas de la atmósfera baja. Esta velocidad era precisamente la razón por la que resultaba imposible de interceptar con los medios de la época. No existía ningún sistema de armas capaz de reaccionar con suficiente rapidez para alcanzar un proyectil que llegaba desde el borde del espacio en apenas 4 minutos. La primera señal de su llegada para quienes se encontraban en el área objetivo era la explosión misma, seguida varios segundos después por el doble estampido sónico de la onda de choque creada durante el descenso supersónico.
La ojiva transportaba 910 kilogramos de amatol, un explosivo derivado del TNT, con una densidad energética ligeramente inferior a la del TNT puro, pero mucho más fácil de producir en las cantidades requeridas. El cráter resultante en suelo normal medía entre 10 y 20 metros de diámetro. La precisión, como en el V1, era decepcionante. El error circular probable rondaba los 4 kilómetros en condiciones normales, lo que hacía imposible atacar objetivos menores que una ciudad entera. El programa de producción del V2 fue transferido desde la instalación superficial de Peenemünde, después de que un bombardeo británico en agosto de 1943 destruyera parcialmente las instalaciones y matara a varias decenas de técnicos clave, a una fábrica subterránea excavada en el sistema de túneles del monte Konstein, en Turingia. Este complejo, conocido como Mittelberg, fue construido y operado con trabajo esclavo procedente principalmente del campo de concentración de Dora Mittelbau. Las condiciones eran de una brutalidad extrema. Los prisioneros trabajaban bajo tierra sin luz natural, en temperaturas gélidas, con nutrición insuficiente y expuestos constantemente a los gases de los propelentes y los solventes industriales. Las estimaciones de muertos en la producción del V2 oscilan entre 10.000 y 20.000 personas, cifra que supera ampliamente el número de víctimas causadas por el uso del arma en combate, estimado en 9.000 personas entre civiles y personal militar. Von Braun y la mayoría de sus ingenieros de primer nivel fueron evacuados hacia el oeste en los últimos días de la guerra, rindiéndose voluntariamente a las fuerzas norteamericanas cerca de Reutte, en el Tirol austriaco. La operación Paperclip trasladó a más de un centenar de ellos a Estados Unidos, donde formaron el núcleo del programa de cohetes norteamericano. Von Braun lideraría el desarrollo del Redstone, el Júpiter C, que lanzó el primer satélite norteamericano Explorer 1, y finalmente el cohete Saturn V, que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna entre 1969 y 1972. El aspecto más perturbador de la historia del V2 es la cadena de decisiones que permitió a sus creadores escapar de cualquier responsabilidad por el trabajo esclavo que hizo posible su producción. La operación Paperclip fue diseñada deliberadamente para eludir la política norteamericana que prohibía reclutar a nazis activos o criminales de guerra. Los expedientes de Von Braun y varios de sus colaboradores fueron modificados u ocultados antes de su tramitación. Werner von Braun era miembro del partido nazi desde 1937 y de las SS desde 1940, con el rango de Sturmbannführer. Era plenamente consciente de las condiciones en Mittelberg y realizó visitas regulares a la instalación subterránea. Después de la guerra, construyó para el consumo público norteamericano una narrativa según la cual había sido un científico apolítico obsesionado con los viajes espaciales. Una versión que fue aceptada con notable facilidad por una sociedad que necesitaba sus conocimientos para la carrera espacial. La historia técnica del V2 y la historia moral de su producción son inseparables. Los entre 10 y 20.000 muertos de Mittelberg son parte constitutiva del arma, tan intrínseca a ella como su motor de turbobomba o su sistema de guía giroscópico. El Unterseeboot tipo 21 representó una revolución tan completa en el diseño de submarinos que los ingenieros navales de posguerra lo estudiaron como si fuera un artefacto de una generación completamente diferente. Los submarinos convencionales de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo los muy efectivos Tipo 7 alemanes que habían dominado la batalla del Atlántico en 1940 y 1941, eran en realidad buques sumergibles. Pasaban la mayor parte del tiempo en superficie o a snorkel y solo se sumergían completamente para atacar o evadir. El Tipo 21 fue el primer auténtico submarino de diseño moderno, concebido para operar principalmente en inmersión total durante toda la patrulla. La clave del diseño era una capacidad de batería radicalmente ampliada. El Tipo 21 montaba 3 bancos de baterías de 62 células cada uno
frente a los 2 bancos de células del tipo 7, triplicando efectivamente la energía almacenada. Esto, combinado con un casco diseñado específicamente para la hidrodinámica subacuática, con sección transversal circular perfecta y todas las protuberancias externas eliminadas o integradas en el perfil del casco, permitía velocidades en inmersión que ningún submarino anterior ni ningún destructor de escolta aliado podía alcanzar. La velocidad en inmersión del tipo 21 alcanzaba los 17,2 nudos con todas las baterías cargadas, suficiente para alejarse de cualquier perseguidor. En modo silencioso, a menos de 5 nudos, era prácticamente indetectable por el sonar ASDIC aliado, que dependía del eco de las ondas de presión para localizar el submarino. Podía permanecer sumergido durante varios días sin necesidad de usar el snorkel, y cuando usaba el snorkel para recargar motores diésel, la cabeza del snorkel era tan pequeña que los radares aliados apenas podían detectarla. El sistema de armas era igualmente innovador. Los 6 tubos de torpedo en el morro podían ser recargados mediante un sistema hidráulico que reducía el tiempo de recarga de 10 horas a 20 minutos. Un sonar pasivo GHG de alta sensibilidad permitía localizar convoyes a distancias de hasta 50 millas náuticas sin necesidad de asomar el periscopio, calculando rumbo y velocidad del objetivo mediante análisis de la firma sonora. El torpedo T-11 acústico, diseñado específicamente para el tipo 21, podía seguir automáticamente la firma acústica de los motores de los buques objetivo, reduciendo la necesidad de soluciones de disparo precisas. El programa de producción empleó por primera vez en la industria naval el concepto de prefabricación modular. El submarino se dividía en 8 secciones construidas simultáneamente en instalaciones separadas, a menudo a cientos de kilómetros de distancia, y ensambladas en los astilleros. Esto permitía completar un tipo 21 en 69 días de trabajo efectivo, comparado con los 18 a 24 meses del proceso tradicional. Sin embargo, los bombardeos aliados sobre los astilleros de Bremen, Hamburgo y Danzig, combinados con los problemas de coordinación logística y los defectos de calidad resultantes del trabajo apresurado y la escasez de materiales, retrasaron el programa hasta el punto de que ninguna unidad completó una patrulla de combate antes del fin de la guerra. El U-2511, bajo el mando del capitán de fragata Adalbert Schnee, realizó el 4 de mayo de 1945, días después de recibir la orden de rendición general, una aproximación simulada no detectada sobre el crucero HMS Norfolk, demostrando la validez del concepto. El impacto en la marina de posguerra fue tan profundo que el almirante norteamericano Chester Nimitz declaró que si los alemanes hubieran podido desplegar 200 tipo 21 en 1943, el resultado de la batalla del Atlántico podría haber sido diferente. La historia del tipo 21 incluye también un episodio que revela la fractura entre la innovación técnica y la realidad operativa de la Alemania de 1944. El gran almirante Karl Dönitz había promovido el programa con el argumento de que 300 tipo 21 operativos podrían restablecer la supremacía submarina alemana en el Atlántico. Sin embargo, la producción real nunca se acercó a esa cifra, y Dönitz reconoció en sus memorias que el programa comenzó demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra. Muchos de los marineros entrenados para el tipo 21 eran demasiado jóvenes para explotar plenamente sus capacidades. El nuevo submarino era sustancialmente más complejo que el tipo 7, con sistemas hidráulicos de recarga, sonar pasivo avanzado y procedimientos de snorkel que requerían entrenamiento extenso. Los tipo 21 capturados fueron distribuidos entre las potencias aliadas para estudio. El impacto sobre el diseño de submarinos soviéticos fue tan profundo que el almirante Gorshkov, arquitecto de la Marina de Guerra soviética de posguerra, describió el tipo 21 como el punto de referencia fundamental a partir del cual toda la concepción del submarino moderno debía ser reconstruida. El caza del pueblo y la bomba autónoma Goliath. En septiembre de 1944, con los aliados ya en suelo alemán y la producción de combustible diezmada por los bombardeos estratégicos sobre las refinerías, la Luftwaffe emitió una especificación de emergencia para un caza a reacción que pudiera ser construido masivamente, en su mayor parte con madera y materiales no estratégicos.
y pilotado por jóvenes con un mínimo de entrenamiento de vuelo, incluso contemplando la posibilidad de instruirlos básicamente en planeadores, el Heinkel. G-162 Salamander, conocido popularmente como Volksjäger o caza del pueblo, pasó del concepto aprobado al primer vuelo en solo 90 días, el 6 de diciembre de 1944. Un récord de desarrollo para una aeronave de combate avanzada que sigue siendo prácticamente imbatible en la aviación militar. El diseño era radicalmente heterodoxo por necesidades de simplicidad constructiva. El motor de turborreacción BMW U-003E, con 7,8 kN de empuje, estaba montado sobre el dorso del fuselaje en un anclaje exterior en lugar de integrarse en él como en el ME-262. Esta configuración simplificaba enormemente el mantenimiento y el acceso al motor, pero creaba un problema de control. En caso de fallo del motor, el par de fuerzas resultante tendía a empujar el morro del avión hacia arriba y a continuación a hacerlo girar violentamente. Varios pilotos murieron durante las pruebas y los primeros meses de servicio precisamente por este problema en situaciones de emergencia. Las alas eran de construcción mixta, con estructura de madera de abedul y revestimiento de aleación ligera, unidas con colas de madera especiales que resultaron problemáticas en condiciones de humedad elevada. El fuselaje era de aluminio estampado con una cabina extremadamente compacta diseñada para reducir la resistencia frontal. El armamento consistía en 2 cañones MK-108 de 30 milímetros, arma terriblemente eficaz pero con una cadencia de fuego que requería disparos breves y precisos para no agotar la munición en segundos. La versión alternativa con cañones MG-150 y 1/20 de 20 milímetros tenía mayor cadencia y más munición, resultando preferida por muchos pilotos para el combate aéreo. El programa planificaba 4.000 unidades mensuales, una cifra que revela el divorcio entre los planificadores del Reich y la realidad industrial de la Alemania de 1944. En total, se produjeron entre 300 y 320 ejemplares, según las fuentes más recientes, con varios cientos adicionales en distintas fases de montaje al terminar la guerra. El E-162 realizó sus primeras misiones de combate en abril de 1945 con el Jagdgeschwader 1, con resultados que las fuentes aliadas y alemanas interpretan de manera divergente. Al menos un derribo de un P-51 Mustang ha sido atribuido al HE-162, aunque la documentación completa de los combates del período final es escasa e inconsistente. La velocidad máxima del E-162 alcanzaba los 840 km por hora, inferior a la del Me-262 pero superior a cualquier caza aliado de pistón en las altitudes de combate típicas. La autonomía de apenas 57 minutos a velocidad de combate imponía operaciones estrictamente locales y limitaba la doctrina de empleo a la defensa de objetivos fijos concretos. 27 ejemplares supervivientes se encuentran hoy en museos de todo el mundo, siendo los del Smithsonian en Washington, el Museo de Aviación de Ottawa y el Museo Técnico de Speyer los más completos y mejor conservados. Mientras los ingenieros alemanes concebían monstruos de acero de cientos de toneladas, otros desarrollaban en el extremo opuesto del espectro una miniaturización igualmente revolucionaria. El Goliath Leichter Ladungsträger era un vehículo de control remoto no tripulado con dimensiones de apenas 1,5 metros de longitud y 60 centímetros de altura, diseñado para infiltrarse en posiciones enemigas y detonar una carga explosiva de entre 60 y 100 kilogramos directamente junto al objetivo, ya fuera un tanque, un puente, una posición atrincherada o una concentración de tropas en campo abierto. La idea original procedía de un proyecto capturado de los franceses, el Tracteur B, un vehículo de demolición teledirigido que nunca llegó a producción masiva. Los ingenieros de Carl F.W. Borgward, más conocidos por sus automóviles civiles, desarrollaron el concepto hasta producir una máquina operativamente viable. El sistema de control era un cable bifilar de hasta 650 metros de longitud enrollado en un carrete interior. El operador movía el Goliath hacia adelante, hacia atrás y en giros mediante impulsos eléctricos transmitidos por el cable. Al alcanzar el objetivo, una señal eléctrica adicional activaba el detonador de la carga explosiva.
La vulnerabilidad inherente al sistema de cable era su talón de Aquiles más evidente. Los soldados que enfrentaban un Goliat solo necesitaban encontrar el cable y cortarlo, lo que inmediatamente inutilizaba el vehículo. En Normandía, los soldados aliados que capturaron o encontraron Goliat abandonados rápidamente descubrieron esta característica, y la doctrina anti-Goliat aliada basada en cortar el cable se difundió con rapidez. En terreno abierto, la velocidad máxima de 6 km por hora del modelo eléctrico también permitía simplemente escapar del vehículo sin dificultad, aunque en terreno confinado o contra posiciones estáticas, el panorama era diferente. La variante eléctrica original, el SKFT 302, empleaba dos motores de 2,5 kilovatios cada uno alimentados por baterías de plomo ácido y pesaba 370 kilogramos. La variante de gasolina, el SDKFP 303, usaba un motor de 2 cilindros refrigerado por agua que proporcionaba el doble de velocidad, 12 km por hora, mayor autonomía y una carga explosiva más potente de hasta 75 kilogramos, convirtiéndolo en una amenaza significativamente más seria. El costo de producción era también más favorable, en torno a los 3.000 Reichsmarks por unidad. En total, se produjeron aproximadamente 7.564 unidades combinando ambas variantes. El empleo operativo fue variado. En Kursk, en 1943, los alemanes utilizaron batallones enteros de Goliat para intentar abrir brechas en los campos minados soviéticos antes de los ataques de tanques, con resultados mixtos, dado que los soviéticos habían recibido inteligencia previa sobre la táctica. En Varsovia, en 1944, las unidades SS emplearon Goliat para demoler los edificios ocupados por el Ejército Nacional Polaco durante el levantamiento, con mayor eficacia táctica en ese entorno urbano confinado donde la baja velocidad y el cable corto resultaban menos problemáticos. El concepto sobrevivió a la guerra y encontró continuación directa en los sistemas de armas terrestres no tripuladas actuales, que utilizan comunicaciones por radiofrecuencia o fibra óptica en lugar del cable mecánico original. El empleo del Goliat en el frente del Este reveló aplicaciones tácticas que sus diseñadores no habían previsto completamente. En la batalla de Kursk de julio de 1943, las unidades Pionier alemanas que operaban los Goliat descubrieron que podían usarlos no solo para atacar objetivos individuales, sino para limpiar campos minados, haciéndolos avanzar lentamente a través del campo hasta que las minas activadas por la presión de las orugas detonaban el terreno circundante. La carga explosiva no era necesaria en este caso, y los Goliat capturados con sus baterías agotadas o abandonados eran a veces empujados manualmente al interior de campos minados para ese propósito. Los ingenieros soviéticos estudiaron con gran interés los Goliat capturados desde los primeros encuentros con ellos en 1943. El análisis técnico concluyó que el concepto era válido, pero el sistema de cable resultaba inadmisiblemente frágil, y los soviéticos desarrollaron vehículos similares pero con control por radiofrecuencia para sus propios usos de demolición. Este intercambio tecnológico indirecto, captura y análisis del armamento enemigo fue una de las principales fuentes de innovación en ambos bandos del Frente del Este durante toda la guerra. La versión media del Goliat, el SDKFT 304 Springer, fue desarrollada en 1944 como mejora del concepto. Pesaba 1.100 kilogramos, transportaba una carga de 330 kilogramos de explosivo y disponía de mayor velocidad y alcance de cable. Sin embargo, su producción se vio limitada a 50 unidades por las mismas restricciones de materiales que afectaban a todos los programas alemanes en ese periodo de la guerra. El Springer anticipó directamente los vehículos de combate no tripulados de mayor porte que hoy operan en múltiples ejércitos, incluyendo sistemas como el Milrem Robotics Themis estonio o el Samsung SGR-A1 surcoreano. El remolcador de gigantes y el antiaéreo blindado Flak Panzer IV Kugelblitz. La Luftwaffe enfrentó un problema logístico singular cuando el programa de planeadores gigantes Messerschmitt M321 Gigant produjo una aeronave de carga capaz de transportar 200 soldados completamente equipados, un tanque ligero de hasta 23 toneladas o una batería de artillería completa con su dotación, munición y vehículos de tracción.
El problema era que el ME-321 necesitaba para despegar el equivalente a la potencia de 3 aviones de alta potencia, y la solución inicialmente adoptada, el sistema denominado Troika Schlepp, que enganchaba 3 cazas Bf-110 al planeador mediante cables de remolque, resultó tan peligrosa para los pilotos que los accidentes durante las maniobras de despegue superaban en bajas a los combates aéreos. Los cables de remolque fallaban, los aviones chocaban entre sí en el despegue y los pilotos que perdían potencia no tenían posibilidad de recuperación a las velocidades y alturas del despegue cargado. La solución adoptada fue radical en su concepción: fusionar 2 bombarderos Heinkel G-111H-6 en una sola aeronave uniendo sus fuselajes a través de una nueva sección central de ala fabricada expresamente para el propósito. La sección de unión albergaba el quinto motor, un Junkers Jumo 211F2 adicional montado en posición central, y contenía los depósitos de combustible para el motor adicional. Los 2 fuselajes originales conservaban sus 2 motores cada uno, su equipo de vuelo y sus sistemas, pero compartían controles de vuelo sincronizados que en la práctica eran operados desde el fuselaje izquierdo, donde se alojaba el piloto principal. El piloto del fuselaje derecho actuaba como copiloto y observador con controles de vuelo secundarios solo para emergencias. El E-111Z resultante medía casi 36 metros de envergadura total y era operado por una tripulación de 7 personas. 5 en el fuselaje izquierdo, incluyendo el piloto principal, el copiloto, el navegante, el operador de radio y el artillero, y 2 en el fuselaje derecho. La potencia combinada de los 5 motores de 1.350 caballos de fuerza cada uno totalizaba 6.750 caballos, suficiente para remolcar un Me-321 Gigant a 220 km por hora a altitudes operativas. La carga de arrastre máxima era de 30 toneladas y la distancia de despegue con un planeador cargado a su máximo de capacidad requería pistas de al menos 1.800 metros en buenas condiciones. Las 12 unidades construidas tuvieron una historia operativa irregular pero documentada. El plan de empleo masivo en la Operación Hércules, el asalto anfibio y aerotransportado contra Malta planificado para 1942, fue cancelado después de que el éxito de la operación aérea preliminar se considerara suficiente para neutralizar la isla sin necesidad de invasión. Esto privó al programa E-111Z de su razón de ser más dramática. El empleo real se concentró en el frente del este, principalmente en el suministro por vía aérea a unidades cercadas y en el transporte de carga pesada en rutas donde los bombarderos convencionales resultaban insuficientes. Durante el cerco de Demiansk en 1942, un G-111Z transportando equipo pesado de artillería fue uno de los primeros vuelos de suministro en alcanzar la bolsa cercada. Ningún ejemplar sobrevivió a la guerra. El proceso de fusión de 2 aeronaves en una sola planteó desafíos de ingeniería que los diseñadores de Heinkel resolvieron con elegancia notable. El principal problema era la sincronización de los sistemas de control de vuelo. Las 2 columnas de mando, una en cada fuselaje, debían moverse de manera absolutamente coordinada. De lo contrario, los alerones de una ala trabajarían en oposición a los de la otra. La solución fue una barra de acero rígida que conectaba físicamente los sistemas de control transversalmente a través de la sección central, con ajustes de reglaje precisos que permitían pequeñas correcciones individuales sin perder la sincronización fundamental. La estructura del ala central de unión fue diseñada por Heinkel para absorber no solo los esfuerzos aerodinámicos propios de una sección de ala nueva, sino también las fuerzas de torsión asimétrica resultantes de los posibles fallos de motor en cualquiera de los 5 motores. Los cálculos de resistencia estructural para el caso de un fallo de motor en el extremo de una de las alas originales con un planeador gigante en remolque representaron uno de los ejercicios de ingeniería estructural más complejos realizados en la aviación alemana de la época. El mantenimiento de 5 motores en una sola aeronave en las condiciones de los aeródromos del frente del este, con temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados en invierno y pistas de tierra sin pavimentar, fue un desafío logístico persistente. Los registros de mantenimiento del JG-2 Stuka Geschwader, la unidad que operó más H-111Z en el frente del este,
muestran que la disponibilidad operativa de los E-111Z rara vez superaba el 50% del total asignado en cualquier momento dado. Las piezas de repuesto para los motores eran con frecuencia las mismas que para el G-111H convencional, lo que simplificaba el abastecimiento pero no aliviaba la escasez general de componentes que afectaba a toda la Luftwaffe desde 1943. A medida que la superioridad aérea aliada se hacía aplastante en los frentes occidental y oriental, durante 1944 los vehículos blindados alemanes en movimiento se convirtieron en objetivos preferidos para los cazabombarderos Typhoon, Thunderbolt y Sturmovik. Una sola columna de tanques sorprendida en campo abierto podía ser diezmada en minutos por aeronaves que operaban con impunidad creciente. La respuesta táctica urgente necesitaba un sistema capaz de acompañar a las columnas blindadas en movimiento y proporcionarles cobertura antiaérea orgánica sin depender de posiciones fijas. El Flakpanzer IV Kugelblitz, el relámpago de bola, fue la solución más avanzada y sofisticada desarrollada para este propósito. El armamento principal era una torreta completamente esférica y cerrada, en marcado contraste con los sistemas antiaéreos de torreta abierta, empleados en los modelos anteriores como el Wirbelwind o el Ostwind, que dejaban al equipo de servicio expuesto al fuego enemigo. La torreta albergaba dos cañones automáticos MK-103 de 30 mm en montaje coaxial, con una cadencia de fuego combinada de 900 disparos por minuto. El alcance efectivo contra objetivos aéreos superaba los 2.000 metros y con proyectiles explosivos de alta potencia bastaban 2 o 3 impactos para destruir un avión de ataque de tamaño medio. La geometría esférica de la torreta no era únicamente estética. Permitía la elevación completa de los cañones desde el ras del suelo hasta la vertical, 90 grados, sin interrupciones ni zonas muertas de elevación. La rotación horizontal de 360 grados era continua y sin topes mecánicos. Un director de tiro mecánico integrado calculaba el punto de intercepción predictivo basándose en los datos de velocidad angular y distancia estimada del objetivo, una solución primitiva pero funcional de lo que hoy llamaríamos seguimiento computarizado. La velocidad de giro de la torreta, accionada hidráulicamente, era suficiente para seguir blancos aéreos en vuelo bajo a las velocidades típicas de los cazabombarderos aliados. El chasis era el del tanque medio Panzer IV en su variante J, con modificaciones en la superestructura para alojar la torreta esférica. El compartimento del motor permanecía sin cambios sustanciales, utilizando el motor Maybach Hatch L120 TRM de 265 caballos de fuerza que propulsaba las versiones de combate del Panzer IV. El blindaje de la torreta alcanzaba los 20 milímetros en su parte más gruesa, insuficiente para el combate contra tanques pero adecuado para proteger al equipo de 4 personas de la metralla, las balas de ametralladora y el fuego ligero de infantería que podía encontrar en posiciones defensivas. Solo se completaron entre 5 y 7 unidades, según las fuentes, con discrepancias respecto a los vehículos entregados antes del fin de la guerra frente a los que estaban en proceso de montaje. La escasez de recursos, la competencia interna entre programas de armamento y la dislocación industrial causada por los bombardeos impidieron que el Kugelblitz alcanzara ninguna escala de producción significativa. Sin embargo, el concepto fue adoptado por prácticamente todos los ejércitos modernos. El Gepard alemán de la posguerra, el M163V ADS norteamericano, el ZS-U-23-4 Shilka soviético, el Marksman finlandés y docenas de sistemas similares son todos descendientes conceptuales directos del principio que el Kugelblitz fue el primero en implementar en configuración cerrada y totalmente integrada con una formación de tanques. El interceptor de despegue vertical y el tractor anfibio olvidado. En el otoño de 1944, con los bombarderos de la USAAF atacando libremente las ciudades y las industrias alemanas con impunidad creciente, el ingeniero Erich Bachem presentó al Ministerio de Aviación del Reich una propuesta que había diseñado en su tiempo libre durante las semanas previas. Un interceptor de madera, propulsado por cohetes, que despegaba verticalmente desde una rampa simple, subía a alta velocidad hasta la formación de bombarderos, disparaba su armamento de cohetes en una única descarga y luego se desintegraba deliberadamente en el aire,
con el piloto evacuado mediante un sistema de paracaídas y el motor recuperado separadamente para reutilización. La designación oficial fue Bakenba 349 Natter, víbora, un nombre que capturaba tanto la naturaleza del ataque como el carácter desesperado del concepto. El diseño era extraordinariamente simple por diseño, no por limitación técnica. La simplicidad era el objetivo, porque permitía la fabricación en talleres locales por trabajadores sin formación aeronáutica. El fuselaje era un tubo de madera de sección circular con 4 aletas traseras fijas para estabilización en vuelo. Las pequeñas alas en forma de trapecio eran completamente rectangulares, sin diedro ni flecha, y podían ser fabricadas por cualquier carpintero competente. El tren de aterrizaje no existía, dado que el Natter no aterrizaba de manera convencional. El sistema de propulsión combinaba un motor cohete principal Walter Hatch doble UK 509A1, el mismo empleado en el M163 Comet, que proporcionaba 16,7 kN de empuje, con 4 cohetes de impulso al despegue Schmieding 533 que se activaban simultáneamente con el motor principal y se desprendían automáticamente tras 10 segundos, cuando su propelente se agotaba. El tiempo de ascenso desde el lanzamiento hasta la altitud de combate de 10.000 metros era de apenas 2 minutos, comparado con los 20 o 30 minutos de un caza convencional. La velocidad máxima en ascenso superaba los 800 km por hora. El armamento era igualmente radical, 24 cohetes no guiados de 73 milímetros o alternativamente 33 cohetes de 55 milímetros alojados en el cono de morro. Todos se disparaban simultáneamente en una sola descarga al pasar a través de la formación de bombarderos, creando una nube de proyectiles en el espacio que el bombardero no podía evitar. Después de la descarga, el piloto debía activar la secuencia de separación. Primero se desprendía el cono de morro con el lanzador de cohetes vacío. Luego una palanca de emergencia cortaba las fijaciones de la cabina y la desaceleración brusca resultante proyectaba al piloto hacia adelante fuera de la célula, donde abría su paracaídas personal. El motor, que representaba el componente más valioso y reutilizable del sistema, descendía separadamente bajo su propio paracaídas. El único vuelo tripulado del Natter, el 1 de marzo de 1945, terminó en la muerte del piloto de prueba Lothar Sieber cuando la cúpula de la cabina, inadecuadamente fijada, se desprendió durante el violento ascenso inicial, posiblemente golpeando a Sieber e incapacitándolo, tras lo cual el Natter continuó acelerando sin control antes de invertirse y estrellarse. Pese a la tragedia, el programa no fue cancelado. Las pruebas sin piloto continuaron y los últimos ejemplares fueron preparados para operaciones reales en abril de 1945, aunque no hay constancia documentada de que llegaran a entrar en combate antes del colapso final del Reich. 36 unidades fueron completadas en total. El Landwasserschlepper, cuyo nombre puede traducirse aproximadamente como remolcador de tierra y agua, representa un extremo completamente diferente del espectro de la ingeniería militar alemana. No la megalomanía del Ratte ni la audacia conceptual del Jo-229, sino la competencia técnica rigurosa aplicada a un problema logístico concreto y urgente, con una solución elegante y funcionalmente eficaz. Es el vehículo menos conocido de esta selección y quizás el que más directamente influyó en aspectos de la doctrina militar de posguerra, sin que esa influencia haya sido adecuadamente reconocida en los estudios históricos convencionales. Desarrollado por Rheinmetall Borsig entre 1935 y 1940, a partir de experiencias adquiridas durante los ejercicios de cruce de ríos en los Balcanes y en los primeros movimientos de tropas de la guerra, el LWUS era un vehículo totalmente anfibio de 17 toneladas capaz de operar tanto en tierra como en agua sin preparación previa ni modificaciones. El diseño era una solución de ingeniería integrada, no una plataforma terrestre con propulsión acuática añadida como ocurría con muchas conversiones anfibias del período. Tanto el tren de rodaje como el sistema de propulsión acuática habían sido diseñados desde el principio como un sistema único coherente. En tierra, el LWUS utilizaba un tren de rodaje de orugas con 5 ruedas de apoyo por lado, similar en principio al de los vehículos semioruga de la época, pero con mayor capacidad de flotabilidad.
El motor Maybach H L120 de 265 caballos de fuerza transmitía potencia tanto a las orugas como, a través de una caja de distribución, a la hélice naval. La transición de tierra a agua y viceversa no requería ninguna acción especial por parte del operador. El vehículo flotaba automáticamente al entrar en el agua. La hélice trasera comenzaba a girar y el timón naval, ubicado bajo la popa, proporcionaba dirección. En tierra la velocidad máxima era de 35 km por hora. En agua, la hélice de 3 palas empujaba el vehículo a 12,5 km por hora, velocidad muy respetable para su masa y diseño. La capacidad de carga definía su razón de ser operativa. El LWS podía transportar en su espacio de carga a 20 soldados completamente equipados con armamento pesado o un cañón ligero como el PAC-36 con su dotación completa y munición para varios combates, o hasta 6 toneladas de suministros de cualquier clase. Adicionalmente, podía empujar pontones y barcazas de mayor capacidad en operaciones de cruce fluvial, actuando como remolcador acuático para cargas de hasta 20 toneladas adicionales, lo que multiplicaba su utilidad logística en operaciones de cruce de río a gran escala. El número de unidades producidas es incierto. Las fuentes varían entre 16 y 21 unidades, con posibles confusiones respecto a vehículos dañados, reparados y contados múltiples veces. La escasez fue el factor que limitó su impacto operativo, dado que nunca existió un número suficiente para emplearse sistemáticamente en ningún frente. Las unidades disponibles fueron asignadas continuamente a operaciones de emergencia en puntos críticos del Frente del Este, donde los ríos de la cuenca hidrográfica soviética presentaban constantemente el problema del cruce con equipamiento pesado. En el cruce del Dnieper en 1941 y en múltiples operaciones posteriores, el LWS resultó ser el único vehículo capaz de iniciar un cruce motorizado antes de que los ingenieros de combate pudieran establecer puentes de pontones. 4 ejemplares sobrevivieron a la guerra en condición aprovechable. El más completo se encuentra en el Deutsches Panzermuseum de Münster, Alemania, y ha sido objeto de estudios técnicos detallados que confirmaron el avanzado nivel de integración del diseño. Los ejércitos norteamericano, británico y soviético analizaron el LWS y sus principios de diseño durante la posguerra, contribuyendo al desarrollo de los primeros vehículos anfibios de apoyo logístico de la OTAN y del Pacto de Varsovia, que formaron parte de la doctrina de defensa en profundidad ante una potencial guerra convencional en Europa Central. La impresionante tecnología alemana. La historia de estos 15 vehículos es también la historia de una paradoja tecnológica. El Tercer Reich concentró un talento de ingeniería extraordinario al servicio de una maquinaria de destrucción cuyo colapso fue precisamente el que permitió que ese conocimiento acumulado se distribuyera por el mundo, acelerando el desarrollo tecnológico de la posguerra en direcciones que los propios ingenieros difícilmente podrían haber predicho. Wernher von Braun y sus cohetes llegaron a la Luna. Los principios del Jo-229 encontraron su consumación en el B-2 Spirit, certificado operativamente en 1997. Los Tipo 21 definieron la arquitectura de los submarinos convencionales modernos. El V-1 se transformó en los misiles de crucero que equipan hoy a la mayoría de las marinas de guerra del planeta. El H-162 anticipó los cazas ligeros multirol de la segunda mitad del siglo XX. El Goliath prefiguró los sistemas de armas terrestres no tripuladas que hoy protagonizan nuevas formas de conflicto en múltiples teatros. La velocidad de innovación que caracterizó el programa armamentístico alemán de 1939 a 1945 no tiene equivalente en la historia de la tecnología militar, aunque no hay que olvidar que esa velocidad se consiguió en parte sacrificando la fiabilidad y la producción en masa por la excelencia técnica individual, un intercambio que resultó estratégicamente contraproducente. 100 Tipo 21 habrían cambiado más la guerra que el Maus o el Gustav, pero la cultura técnica del Reich tendía irresistiblemente hacia la solución más ambiciosa en lugar de la más eficaz. La operación Paperclip, la operación Oso-Aviakim soviética y los equipos de captura técnica británicos y franceses aseguraron que nada de este conocimiento se perdiera. Los archivos desclasificados en las décadas posteriores
revelan hasta qué punto los programas aeroespaciales y navales de la Guerra Fría fueron deudores directos de la ingeniería bélica alemana y hasta qué punto los ingenieros que habían diseñado las armas del Reich encontraron en los programas espaciales y de defensa de posguerra un nuevo campo donde aplicar su talento bajo nuevas banderas y con nuevos objetivos. El análisis comparativo de estos 15 proyectos revela un patrón consistente. Los vehículos que tuvieron mayor impacto real en la guerra no fueron los más espectaculares en términos de concepto o escala, sino los que mejor resolvían necesidades operativas concretas con soluciones técnicamente maduras. El ME-262, el tipo 21 y el V-1 transformaron aspectos reales de la guerra y de la tecnología posterior. El Maus y el Gustav, pese a su impresionante monumentalidad, no tuvieron impacto táctico significativo. Esta distinción entre innovación práctica e innovación espectacular recorre toda la historia de la tecnología militar y el programa armamentístico alemán de 1939 a 1945 es su caso de estudio más rico y documentado. La tendencia a privilegiar el proyecto más ambicioso sobre el más efectivo, reforzada por la cultura del régimen y por la competencia interna entre diseñadores que buscaban el favor de Hitler, resultó estratégicamente costosa. Los recursos invertidos en el Maus y en el Rate habrían producido centenares de Panzer IV adicionales. Los invertidos en el Gustav habrían financiado decenas de batallones de artillería convencional de mayor versatilidad táctica. Los equipos de captura técnica aliados que llegaron a las instalaciones alemanas en abril y mayo de 1945 encontraron no solo hardware, sino también métodos. Las técnicas de producción modular del tipo 21, el uso de materiales compuestos en el Jo-229, los sistemas de propulsión cohete del V-2 y el Natter, las soluciones aerodinámicas del ME-262, todo fue catalogado, analizado y eventualmente incorporado a los programas de desarrollo de posguerra. La Guerra Fría que siguió al conflicto fue, en parte significativa, una competición para ver qué potencia podía aplicar más eficazmente el conocimiento técnico del Reich capturado. Los misiles Redstone y Jupiter norteamericanos, el Scud soviético, los primeros submarinos nucleares tanto de la URSS como de Estados Unidos, el F-86 Sabre y el MiG-15, el B-52 Stratofortress con sus innovaciones aerodinámicas. Todos llevan dentro, en distintas proporciones, el ADN técnico de los proyectos aquí descritos. La ingeniería bélica del Tercer Reich, nacida de una ideología criminal y ejecutada en muchos casos con trabajo esclavo, dejó una huella en el siglo XX que ninguna revisión histórica puede ignorar ni minimizar.